Si estás pensando en crear un podcast o ya lo tienes y quieres migrar a otra plataforma de alojamiento de podcast, por cualquier circunstancia, no estás contento, te han subido el precio, es muy caro, lo que sea, en este episodio voy a revelarte los que para mí son los mejores lugares, hostings, alojamientos para crear un podcast, subirlo o migrarlo. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Si tengo que resumir este episodio en una palabra, es Spreaker. Y ya está. Migra a Spreaker, vete a Spreaker, crea tu podcast en Spreaker y listo. Puedes seguir escuchando otros episodios. Pero si quieres quedarte, pues voy a darte algunas razones por las que yo tengo todos mis podcasts en Spreaker, los migré de otras plataformas, tenía antes algún podcast en iVoox, he tenido algún podcast en Spotify, for podcasters, for creators, antes se llamaba Anchor o Anchor.fm y migré todo a Spreaker. Todos mis podcasts, más de 20 podcasts, los tengo en Spreaker. ¿Por qué? Punto 1, precio. Yo pago 15 euros, 14,99 al mes, por uno de los planes más básicos que te permite crear podcasts ilimitados y tiene además Spreaker Studio, la herramienta con la que yo grabo podcasts, que me permite poner el micrófono, la fuente, estos soniditos, esto lo estoy grabando como si fuera en directo, puedo crear, bueno, en directo no sé si lo han quitado, pero en cualquier caso puedo meter musiquitas y así esta simple herramienta me permite no tener que editar posteriormente y poner algunos efectos que yo tengo por aquí configurados 9, como este, como musiquitas, etc. Así que por esto, porque además tiene publicidad programática, donde tú activas la publicidad en tu podcast o en tus podcasts y empiezan a salir anuncios, 1, 2 o 3 al inicio, 1, 2 o 3 al final o entre medias también y generas ingresos. No te van a pagar mucho, pero comparado con otras plataformas, pues no está mal que no tienen esta funcionalidad. Yo lo tengo activado y si mal no recuerdo tengo un anuncio al inicio y otro al final de cada uno de mis podcasts, aunque podría añadir más. El problema que tienes es que en ocasiones, si añades 2, por ejemplo, se repite el mismo anuncio. Te van a pagar también por impresiones. Pagan unos 2 euros, 2,5 euros, 3 euros, depende del momento, depende de los anunciantes, por cada 1.000 oyentes, 1.000 escuchas. Que no está mal, no está mal. Pagan lo mismo, más o menos, que YouTube. Así que es una fuente interesante de ingresos y así pues te motivas a conseguir más oyentes. Y lo activas de forma gratuita con tu plan que tengas. Con el plan gratuito creo que tiene alguna limitación. Yo te recomiendo pagar encarecidamente, pero bueno, haz lo que quieras. También tiene la posibilidad de activar Podcast Premium, lo cual es muy interesante. No tiene función de vídeo, que creo que solo Spotify lo tiene. Y tiene algo muy interesante que me permite automatizar los podcasts, y es la API. Entonces, el tener acceso a una API me permite con Make crear podcasts automatizados y, por ejemplo, mi podcast Grandes Aprendizajes lo tengo con Make.com y con Eleven Labs y Mi Voz Clonada se publican automáticamente muchos episodios. Así que para automatizar podcasts, Spreaker para mí es el referente y además ya digo que no me han subido el precio a pesar de que ahora cuesta 20 euros el plan más básico. Luego hay otros planes, pero no creo que merezcan tanto la pena por lo que ofrecen. Otro de los hostings más conocidos es Libsyn. El problema que tiene Libsyn es que es muy caro. Por cada podcast que te crees, no digo episodios, me refiero a podcasts, yo tengo un montón de podcasts y infinidad de episodios en cada uno de ellos. Pues en Libsyn me cobrarían $15 por cada podcast que tengo. Entonces tengo ahora mismo 20 podcasts o más, me pagaría en lugar de 15 euros al mes, pues pagaría 300 euros al mes por lo mismo. Así que Libsyn está muy bien en cuanto a métricas, que tiene ciertas cosas, es un clásico. En algunas ocasiones Apple Podcast premia que tengas tu podcast en Libsyn y le puede dar algo más de visibilidad, pero esto yo creo que ya no es así. Antes sí, si tu podcast estaba en Libsyn te iba a dar visibilidad a Apple Podcast. En la actualidad yo creo que ya no es así. No obstante, pues tienes esa posibilidad ahí, pero tiene
grandes deficiencias. No hay publicidad programática, no tiene posibilidad de podcast premium o hasta donde yo sé, y no tiene vídeo tampoco, por lo menos hasta donde yo recuerdo, que no he investigado tampoco demasiado en cuanto a Libsyn, porque ya con el precio creo que no merece nada la pena. Existe también Spotify for Creators, que es gratis. Y esto es una de las grandes ventajas. Es de Spotify, te dan cierta visibilidad en el propio Spotify, tiene la posibilidad de crear podcast premium de pago con suscripción y también tiene publicidad programática, pero de momento limitada. Solo en Estados Unidos, la van a traer a Europa y a muchos países en breve. Creo que estaban haciendo pruebas, creo que iban incluso a subir algo lo que te pagaban, que sería muy similar a lo que te paga Spreaker seguramente. Y es otra opción interesante. Yo tenía algún podcast ahí, pero prefiero tener todos mis podcasts, mi red de podcasts en Spreaker para utilizar Spreaker Studio y publicarlo desde la propia herramienta y no tener que entrar, cerrar, publicar en un sitio, en otro. Para mí es mucho mejor. Y Spotify for Creators ya sí que te permite añadir varios podcasts y gestionarlos desde un mismo lugar, pero tiene ciertas limitaciones. Te permite subir vídeo. Bueno, pues es otra opción que te dejo ahí. Yo prefiero Spreaker por todas las ventajas que te he comentado previamente. Tenemos iVoox, también tiene una opción gratuita, pero el precio no está mal, no recuerdo exactamente cuánto cuesta y creo que también tiene la funcionalidad igual que Spreaker, que una vez que pagas puedes subir todos los podcasts que quieres. Y luego tiene también la posibilidad de podcast premium, tiene comunidad dentro, pero no tiene publicidad programática para ganar ingresos con esos anuncios de forma fácil como haces con YouTube. Y las estadísticas son algo regulinchis en cuanto yo creo que se las inventan y las inflan. Al menos es mi percepción, mi percepción. No obstante, yo escucho podcast con iVoox, con la plataforma, con la aplicación de iVoox, porque para mí es la mejor y pago 4 euros cada mes. Si yo encuentro algo que me... Trato de ser lo más sincero y transparente contigo, y esto es lo que yo creo que te puede aportar valor, pero luego investiga por tu parte. Tenía varios podcasts en iVoox, lo único que con Spreaker, como me funcionaba bien, estaba contento, pues directamente pasé todos a Spreaker. Eso sí, al tenerlos en iVoox sí que te pueden dar cierta visibilidad de tus podcasts. Y tienen el plan Rocket y distintos planes que con un botón activas y tienes más visibilidad de tus podcasts pagando por ellos. El plan que yo utilizo en ocasiones, que no hace falta que tengas tus podcasts en iVoox, porque yo mis podcasts, alojados en iVoox, que los subas ahí el MP3 a iVoox, pero sí que tengo todos mis podcasts, obviamente en iVoox y en todas las plataformas, y tiene estas funcionalidades, que está bien para darle visibilidad y que al tenerlos en iVoox, pues seguramente te dan un extra y unas opciones ahí de que tenga algo más de visibilidad, pero en mi caso, pues ya digo que en ocasiones parecía que tenía muchos más oyentes de los que yo creo que luego tenía. Al pasarlos a Spreaker muchos desaparecen, con las estadísticas. Si mejoraran esta parte realmente de estadísticas y con los planes de pago de visibilidad y te dijeran exactamente cuántos oyentes has conseguido, cuántos clics, estaría muy bien, pero es que no lo dan. Desde hace años que yo se lo he pedido y que no lo hacen. Entiendo por eso que podría ser que las estadísticas son falsas. Bajo mi perspectiva, y seguramente no sea así, pero es mi sensación. Y por último, tenemos otras plataformas como rss.com o acast.com que tienen seguramente, bueno, Acast tiene publicidad programática también, RSS también tiene otras funcionalidades, pero no las he probado mucho y están ahí, así que si quieres investigar, perfecto. Bajo mi punto de vista, con mi conocimiento, con mi experiencia de todos estos años y todos mis podcasts, Spreaker es la mejor opción. Espero que te haya ayudado a elegir la plataforma de podcasting donde crear tu podcast y donde migrar tus podcasts. Ya digo, yo hice una migración de todos mis podcasts a Spreaker hace ya unos cuantos años. Fue bastante tedioso. Me di cuenta que perdí bastantes oyentes por el camino, no por Spreaker, sino porque el proceso no es del todo simple, no está bien hecho. Ahora yo creo que puede estar mejor, que es más fácil, pero ya digo, yo cambié algunos podcasts de iVoox, creo que las estadísticas no estaban bien, entonces al cambiar esa redirección, era un proceso en iVoox, recuerdo que era manual, tenías que pedirlo y hacerlo ellos. Con Spotify es automático, lo puedes
cambiar tú desde la configuración. Así que esto es lo que te puedo decir. Si quieres más, triunfers.com, tenemos una sección de podcasting si tienes alguna duda, sugerencia o lo que sea. Y recuerda subir tu podcast a visibilidad.top para darlo a conocer, al igual que el resto de tus proyectos. Muchísimas gracias por estar al otro lado del micrófono, como dirían en el podcast, al otro lado del micrófono. Jorge Marín Nieto, y muchísimas gracias por compartir el episodio con ese podcaster o futuro podcaster. Un fuerte abrazo, gracias por estar al otro lado, hasta el próximo episodio. Chao. Si puedes compartir en los comentarios cuál es tu podcast, tu experiencia, bueno, tu hosting de podcasting, dónde tienes tus podcasts subidos, si los tienes incluso en WordPress, que también con el plugin Blueberry, si mal no recuerdo, también se podría hacer, lo cual, bajo mi punto de vista, no lo recomiendo porque puedes poner en problemas a tu WordPress o deberías configurarlo de una forma adecuada. Y es algo seguramente más técnico, pero en cualquier caso hay muchas más opciones. Si tienes alguna sugerencia, déjalo en los comentarios de Spotify o de iVoox o escríbeme. O si estás en el Club Triunfers, déjalo en la parte de podcasting. Un fuerte abrazo, ahora sí me despido. Chao.